Buenos días, buenas tardes, como todos los sábados, nuevamente el día de hoy en su programa Ponte en mi lugar, que se transmite a través de Familias TV. El día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés que debe provocar o que debe llamar la atención no solamente a las instituciones públicas, sino también instituciones privadas y de la comunidad en general, porque se trata de el tema ajustes razonables, discapacidad y familia. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones, adaptaciones y adecuaciones para las personas con discapacidad, así como para sus familiares. Existe una ley y el Perú es uno de los firmantes de tratados internacionales por la cual debe hacer cumplir estos derechos. Sin embargo, hasta la fecha, son pocas o casi nadie de las instituciones, ninguna de las instituciones que implementa o que ha implementado esta normativa que va a beneficiar a muchos hogares, a muchas familias que el día de hoy deben de lidiar con temas como el transporte, como el tiempo para poder atender a sus familiares, especialmente a las personas con discapacidad severa que sufren convulsiones, parálisis y que de verdad, que hasta el momento es una letra muerta en nuestro país. Y precisamente para ver este tema de especial interés, tenemos el día de hoy como invitada a la señora Liliana Flores, que no solamente es madre de familia, sino también es docente. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Precisamente comentábamos de este tema que debe provocar no solamente la atención de las autoridades, sino también de la comunidad en general y de las familias. Basta ya de quedarse calladas. Hay muchas familias que sufren tantas discriminaciones, pero sin embargo, por temor, no alzan su voz. Te tenemos acá precisamente para que tú puedas decirnos qué está pasando en nuestro país, por qué Perú es uno de los principales firmantes de tratados internacionales y lógicamente esto es una bandera para nosotros que debemos agitarla, ¿no? Porque somos cumplidores, entre comillas, de los derechos humanos, pero no se está implementando. Cuéntanos tu caso con Piero. Piero es un joven con el cual tú vienes batallando desde hace mucho tiempo, has tocado muchas puertas. Adelante, Liliana, y buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Rosita Corrales. Soy docente, no sabía nada del derecho de ajustes razonables. Sin embargo, les informo de que este derecho es parte del artículo 5 sobre igualdad y no discriminación, que está dentro del marco de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Como lo mencionaste, los ajustes razonables son las modificaciones, las adaptaciones para poder lograr el goce efectivo de derechos, no solamente de las personas con discapacidad, sino también de los familiares que se hacen cargo. Esto fue ratificado por el Estado peruano con resolución legislativa, con decreto supremo, firmado por en ese entonces el presidente Alan García. Y todo tratado, o sea, todas las personas debemos de entender de que todo tratado cuando es ratificado ya es parte del sistema jurídico, ya tiene valor constitucional, por tanto es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, no se cumple en las instancias intermedias de los ministerios y tampoco se difunde ni por el Ministerio de la Mujer, ni por la PCM y menos por CONADIS. Junto a la Federación Peruana de Enfermedades Raras hemos solicitado a CONADIS que difunda el derecho, que explique el derecho para que los empleadores tengan conocimiento y acepten los pedidos de las madres de jóvenes con parálisis cerebral, con hidrocefalia, jóvenes con autismo severo, jóvenes con epilepsia refractaria, pero sin embargo solamente hemos recibido desidia, malos tratos de parte de CONADIS al solicitar la difusión de este derecho. ¿Y por qué lo hemos solicitado? Porque desde el año 2012 yo me enteré que existe ese derecho, que las madres de personas con discapacidad que trabajamos tenemos un marco jurídico de protección
que nos alcanza a nosotros por medio de nuestros hijos con discapacidad, porque si trabajamos es por necesidad y si trabajamos es para tener un seguro social, para tener tratamiento para nuestros hijos, medicamentos para nuestros hijos, pero también necesitamos de tiempos y espacios para no tener sobrecarga y para justamente dedicar ese tiempo donde no hay sobrecarga en asistirlos, en cuidarlos, en llevarlos a sus terapias, en llevarlo a su escuela o a alguna capacitación de empleo con apoyo. Sin embargo, las puertas se nos cierran porque no hay permisos y muchas madres ya hemos visto, nos consta, una madre que laboraba en el MIDIS, imagínense, ella era administrativa del MIDIS, pero la hostigaron, la discriminaron y ella se vio obligada a renunciar. De igual manera, otra madre, les hablé de Consuelo del MIDIS, la señora Rosalía de la Direza Callao también ha tenido que renunciar porque no le daban opciones, ella pedía ajustes razonables, le denegaban, ella solicitaba el teletrabajo o el trabajo remoto, también se lo han denegado, entonces no había opción, ¿no? Y así muchas Liliana, otras. ¿qué crees que está pasando? ¿Qué crees que está pasando? Porque no solamente es un caso, son cientos de casos en la que la Son Defensoría del cientos, Pueblo sí. también ha intervenido, pero su condición solamente es recomendar, y la Defensoría ha recomendado a las instituciones que se implemente esta norma, ya que está dada desde hace muchos años, y que se permite pues brindar horarios flexibles, ¿no? Para que ustedes puedan resolver estos temas, ¿no? Sin embargo, sabemos que Perú es muy apegado, o las instituciones muy apegados a suscribir convenio, a dar normas, ¿no? Tenemos la ley 3119 que otorga licencia a los padres de familia o tutores para que tengan pues una licencia, pero compensada hasta por 56 horas al año, ¿no? Pero tampoco Sí, se sí. cumple. Entonces, No, es considero que esto suficiente. no es o sea, los parlamentarios, los congresistas, los padres de la patria, muy bien, toman esto como modelo de otros países, lo dictan, pero ¿qué está pasando? ¿Son los hombres los que no hacen cumplir? ¿Es desconocimiento, ignominia o indiferencia? ¿Qué crees que está pasando, Claro, Liliana? lo que pasa es que hay una discriminación interseccional. Nos discriminan por ser mujeres, nos discriminan por trabajar, porque para ellos las mujeres deberíamos de estar en casa. Sin embargo, hemos demostrado por muchos años que somos autónomas y capaces. Nos discriminan por asociación, por tener un hijo con discapacidad. Nos discriminan por ser pobres también, ¿no? O por ser divorciadas o por ser madres solteras. Hay una discriminación interseccional y también mucha ignorancia, mucho machismo. Se ve el tema de derechos no como derechos, sino como favor, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos insistiendo, Defensoría del Pueblo ha presentado muchas exhortaciones, recomendaciones, ha logrado Defensoría del Pueblo que muchas mujeres y muchos caballeros que tienen hijos con discapacidad logren en algunos años este derecho en favor de sus hijos con discapacidad severa, pero en algunas instituciones se nos ha negado también este derecho, a pesar de que ya lo hemos tenido. Por eso, en mi caso, me he visto en la necesidad de judicializar, pero me veo con la sorpresa de que los procuradores, en vez de respaldar y de aplicar el principio pro homine, que es a favor del vulnerable, lo desconocen totalmente. En vez de aplicar lo que es el principio de bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad, consideran que la convención, que los derechos no aplican en el Perú, que no es parte de la normativa jurídica nacional, lo cual es un error, ¿no? Entonces, por eso es que estamos pidiendo este apoyo, eh, reiterarle a CONADIS, al Ministerio de la Mujer, a la PCM, que debe Precisamente, Liliana, de. precisamente el día de hoy tenemos como invitado también al doctor Víctor Hugo Vargas, quien es funcionario de CONADIS, es un abogado con mucha Así experiencia es. y él nos va a comentar o nos va a informar qué está pasando
desde el Estado, por qué no se está implementando en las instituciones tanto públicas para poder brindar pues este derecho que les corresponde a todas las personas con discapacidad, especialmente a las severas, ¿no? Y mientras él se conecta, sigamos conversando respecto a tu caso. ¿Qué otras instituciones has tocado? Me decías MIDIS, MINDES, CONADIS, el Congreso. ¿Dónde has encontrado mayor Sí, cercanía o mayor conocimiento del tema? mayor cercanía, respaldo en la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la doctora Malena Pineda, la doctora Delcy Heredia. Hemos acudido a la PCM para que ellos directamente intervengan, pero lamentablemente la PCM le pasa el expediente al Ministerio de la Mujer, y Ministerio de la Mujer se desentiende y se lo pasa a CONADIS, y CONADIS no hace nada, ¿no? Luego, a veces responden algunas instituciones que no depende ni de municipios ni de gobiernos regionales, sino del gobierno central. Y cuando vamos al gobierno central nos dicen que eso depende de tu trabajo de base, de tu centro laboral, de tu centro de salud o de tu escuela, ¿no? La DREC se lava las manos diciendo de que eso depende de la directora. Entonces, no, pues yo tampoco no voy, nadie, ninguna madre de familia, padre de familia va a estar rogándole a su jefe inmediato superior que le otorgue un derecho, ¿no? Y los ajustes razonables son según necesidad particular. Entonces yo, porque mi hijo lo necesita, no voy a aceptar que me impongan un horario cuando yo sé qué horario, según la dinámica familiar, necesita mi hijo para poder ser cuidado y qué horas o qué días sí lo puedo encargar a un familiar que de vez en cuando pueda cuidarlo, ¿no? Para poder salir a trabajar. O sea, los ajustes razonables son flexibles y son según necesidad particular. La ley 30.119, que es de las 56 horas anuales de permiso, es totalmente insuficiente, va en contra de la persona humana, ¿no? Y denegar ajustes razonables, según el Comité de Expertos de Naciones Unidas, es un acto de discriminación. Entonces, no solamente hablando de la convención, sino el derecho de protección está en el artículo 7 de la Constitución, está en el artículo 23 y 26 de la Constitución, derecho al trabajo sin discriminación y protección, dice a la madre, protección a la madre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya van varias madres que son despedidas o que tienen que renunciar porque las discriminan y las maltratan no solamente por sus jefes, sino por sus compañeros de trabajo. Precisamente estamos insistiendo en la presencia del señor, del doctor Vargas, que él nos confirmó que estaría el día de hoy, pero esperemos, ¿no? Mientras tanto sigamos conversando respecto al tema, Claro, que es sí. muy crítico, toda vez que la ley está dada, Uh-huh. las instituciones del Estado lo conocen, porque ahí se ha trabajado esto desde CONADIS, desde el Sí. MINDES, perdón, pero me parece que falta de conocimiento, los funcionarios que ingresan de repente le toman poco interés y no saben cómo aplicarlo. De pronto necesitamos hacer una mesa de trabajo a nivel nacional para poder difundir, hacer incidencia, ¿no? Claro, Me indicabas en tú el que has 2000, hecho hasta plantones con sí, tu niño y con otras así madres de es. familia. Hay un proyecto de ley. En el 2018-2019, la congresista Estelita Bustos presentó un proyecto de ley con 14 artículos sobre el derecho de ajustes razonables laborales a madres que tenemos hijos con discapacidad severa o enfermedad rara genética. Y felizmente ya se volvió a desarchivar y se ha actualizado este proyecto de ley, y esperemos pues de que a inicio de la próxima legislatura, la Comisión de Trabajo, la Comisión de Salud, la Comisión de Discapacidad y a los congresistas que estén al comando de estas comisiones
rápidamente lo trabajen y sea ya gestionado para su debate en el Pleno, ¿no? Porque es muy importante proteger a la familia. Necesitamos un marco legal, ya lo tenemos, pero necesitamos que se ejecute, que esos mecanismos para el marco legal de protección ya comiencen a darse y que los congresistas estén de nuestro lado y no de espaldas a nuestros hijos, al derecho a la salud de nuestros hijos y al derecho al trabajo de nosotras las madres, padres, inclusive hermanos de personas con discapacidad severa, porque los padres ya podemos a veces estar en tiempos de descuento, como se dice, ¿no? Ya haber cuidado 20, 30, 40 años y quedan los hermanos. Y esos hermanos también deben de ser protegidos y tener esos ajustes razonables para proteger a su ser querido con una discapacidad severa, ¿no? Ahora, no solamente se vulneran los derechos en el tema de los ajustes razonables, también el tema de una pensión, de un bono, es un tema bastante crítico porque hay que tocar muchas puertas, hay que cumplir requisitos, como que si la discapacidad no sea visible, ¿no? Tienes que demostrar que tu persona o tu familiar tiene discapacidad, y eso realmente es grave porque en otros países apenas nace la persona con la condición de discapacidad, tienen ya automáticamente una pensión asegurada para darle una mejor atención, una mejor calidad de vida, ¿no? Tanto en terapias como atención médica y alimentaria, porque realmente son personas con los mismos derechos. Entonces, invocamos desde este espacio a las autoridades a tomar mayor interés, y no solamente interés, sino hacer cumplir las leyes, porque las leyes no están para de adorno, ¿no? Ni para guardarlas en la biblioteca, sino para hacerlas cumplir y no dejar que tantas personas, porque tengo entendido, son cientos a nivel nacional de personas que sufren de este problema, que tienen que lidiar Sí, día a día con esta problemática. sí. Y El sin embargo, 46, sí, son padre y madre en los hogares inclusivos. sí, muchas veces las madres somos las que asumimos el total autosostenimiento, ¿no? De la familia a nivel económico, moral, en fin, material. Y pues reiteramos nuestro pedido a CONADIS, que si bien CONADIS ha apoyado los ajustes razonables en casos particulares, pero necesitamos que CONADIS se ponga las pilas y que difunda masivamente el derecho de ajustes razonables, no solamente para las personas con discapacidad, sino para las familias de personas con discapacidad severa, porque son más del 46%, según la ENEDIS, que tienen discapacidad severa, es decir, que dependen de alguien para sus actividades de la vida diaria y de sobrevivencia, como es salud, aseo, medicinas, traslados, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos seguir estando ocultos, ¿no? Queremos salir a las calles, queremos ser visibilizados, pero necesitamos justamente estos ajustes razonables, porque los ajustes razonables laborales son la puerta abierta para que nuestros hijos pequeñitos accedan a salud, a educación, a poder terminar su educación primaria, secundaria, que es tan importante, ya que solamente el 20% de personas con discapacidad en edad escolar accede al servicio educativo, los demás no. Entonces, los ajustes razonables son una llave, son una puerta para acceder a otros derechos, como dije, salud, educación, trabajo, querer transportarse, querer pasear en un parque, en una playa. No podemos llevar a nuestros hijos si nos exigen cumplir determinado horario, si llevamos trabajo a casa o si nos exigen cumplir con trabajo a casa. Por eso es que estamos las madres solicitando razonables, así también al Ministerio de Trabajo y de Salud, a todos los que somos asegurados, nuestros hijos pertenecen al PADOMI, la difusión también de esto, ¿no? Y del convenio 156. Sí. Acá tenemos un comentario de una de las personas que se ha conectado a nuestras redes y que nos dice, ¿no? CONADIS está integrado por todos los viceministros y la PCM, y por lo tanto no pueden ser indiferentes a nuestro dolor. O sea, hay conocimiento. Ella es Teresa Yepes Ramos, que nos está
monitoreando, ¿no? Nos está viendo Sí. y en realidad no pueden ser indiferentes si ellos tienen conocimientos y son parte de la solución. Así es, así es. Muchas madres, tenemos casos de madres que trabajan en el Banco de la Nación, madres que trabajan en el sector salud, son asistenciales, son médicos, enfermeras, son técnicas o son personal administrativo y necesitan los ajustes razonables para llevar a sus hijos de repente con problemas auditivos, para acompañarlos a la escuela, de ahí a los talleres de deporte, porque nuestros hijos tienen derecho a la rehabilitación, tienen derecho a tener una vida activa, a tener a practicar deportes, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no nos permiten tener esos ajustes razonables? Y en el caso de la discapacidad severa, nuestros hijos tienen válvula de Pudens, pueden tener gastrostomías, pueden tener botón gástrico, pueden tener traqueostomías y necesitamos acompañarlos. Nuestros hijos, a pesar de que reciben o les damos la medicación todos los días, mañana y tarde y noche, necesitan que los acompañemos porque muchos convulsionan. Entonces, en cualquier momento pueden tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Quién los va a atender? El Estado tiene que ser más sensible y cumplir con el derecho de las personas con discapacidad. Sí, yo creo que, Liliana, es momento de decir basta ya y toda la comunidad debemos levantar la voz porque no solamente es tu caso, sino cientos de casos y acá tú referías que es un 46%, imagínate, son más de 3 millones antes de pandemia. Después de pandemia, me imagino que el número se ha incrementado. Entonces, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas con discapacidad severa que están pasando por esta problemática, que es una problemática que no depende de las normativas, porque las normas ya están dadas, depende de las personas que están ejerciendo esa función de los decisores, ¿no? Y es alarmante también que nos comentes que el Poder Judicial, de manera inaudita, esté desatendiendo este tema y dando respuestas totalmente que no se ajustan a la realidad ni al tema legal, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, hacemos un llamado a los procuradores, al procurador de servir, que ha apelado eh, a la opinión del expediente 1861-2022 del séptimo juzgado constitucional. De igual manera, al procurador del gobierno regional del Callao, ¿no? Que están, no sé, apelando indebidamente un derecho constitucional, que es parte del marco jurídico constitucional, porque Perú suscribió un tratado, ¿no? Entonces está obligado a cumplirlo. Y no, el Estado no nos puede desamparar. Le pedimos a la presidenta de CONADIS, señora Sandra Piro, a la ministra de la Mujer, al premier, al doctor Otarola, que por favor hagan una mesa de trabajo, un decreto de urgencia, un decreto legislativo que nos respalden los ajustes razonables hasta que salga o se emita la ley de ajustes razonables. A la vez que es iniciativa de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, con su presidenta María Lourdes Rodríguez. Ellos gestionaron el proyecto de ley por medio de la congresista Estelita Bustos y esperamos nosotros que la sociedad se solidarice, que los abogados constitucionalistas, los influencers que hay en las redes, nos respalden difundiendo qué son ajustes razonables y que es nuestro derecho, ¿no? Que la sociedad tiene que protegernos y respaldarnos porque no queremos regalado nada, queremos simplemente ejercer nuestro derecho al trabajo, pero con ajustes razonables para también cuidar de la salud de nuestros hijos. Lamentamos la no presencia del doctor Hugo Vargas, posiblemente haya tenido complicaciones en poder conectarse, pero seguramente ya por el interno se va a comunicar con nosotros y vamos a precisarle tu número para que hable contigo al respecto, ¿no? Pero sí decir que tenemos que unirnos y desde la Asociación AFAPEDIS nos
sumamos a tu causa, Liliana, para poder hacer incidencia y seguir tocando puertas hasta que se dé pues cumplimiento a esta norma, que no debería ser de esta manera. Pero sí, tenemos la última participación de la señora Lucero, que dice: no permitamos que nos discriminen. Nuestros hijos, hermanos, son seres con igualdad de derechos. Seguiremos trabajando. Y con este mensaje nos despedimos, porque lamentablemente el tiempo es el peor enemigo, Liliana. Muchas gracias, un abrazo, y ahí está en pantalla la opinión de nuestra participante el día de hoy, que nos visita pues en la plataforma Familias TV. Gracias. Yesenia Chávez también saluda a la señora Liliana, de seguro estuvo muy ocupado como siempre. Es un mensaje que nos dan, y para adelante que vamos a lograr el objetivo. Gracias, muchas gracias, doctora Rosita. Gracias.